estructura de los computadores y vamos a ver la parte de los computadores. Okay. El objetivo de la clase es que el estudiante pueda identificar y diferenciar las partes básicas de un computador. El objetivo específico es que pueda entender, comprender qué es el hardware y el software y cuál es la diferencia entre ambos. Y el contenido de la clase es la parte básica del computador, hardware y software, y la diferencia entre hardware y software. Ok. Para hacer un poco la clase participativa, ¿qué creen ustedes que es hardware? La parte física de la computadora. Ok, muy bien. Otro. Lo externo. ¿Ah? Lo externo de la La parte computadora. de lo palpable. Ya veo que muchos de ustedes ya conocen el tema. ¿Y qué es el software? Los programas. Los programas. Plataforma. La parte virtual de la computadora. La parte virtual. Lo externo. Bien, podría ser la parte virtual. Ok. Fíjense ustedes. Vamos a ver un pequeño video para que más o menos tengan una idea de lo que es el hardware y el software de un computador. Indudablemente, la computadora es uno de los inventos más importantes e indispensables de los últimos tiempos. Al usarla, se simplifican y facilitan las actividades profesionales, laborales, científicas y académicas. Sin embargo, para su correcto funcionamiento, la computadora requiere de ciertos componentes. Conoceré partes y elementos de la computadora. Los elementos que conforman a una computadora son las partes físicas conocidas como hardware y las partes lógicas denominadas software. Cuando hablamos de hardware, nos referimos a todo lo que se puede ver y tocar en una computadora, es decir, lo tangible. La unidad central de procesamiento, o CPU por sus siglas en inglés, es un hardware que realiza operaciones lógico-matemáticas. Además, controla a todos los dispositivos físicos de la PC, como el monitor, un teclado, la impresora y el mouse. Por su parte, el software son todos los programas que proporcionan instrucciones para que el hardware pueda funcionar. Se dice que es la parte no tangible de la computadora. Gracias al software es posible realizar tareas específicas en el computador, pues existen infinidad de programas para diferentes actividades. Photoshop, sistema operativo Windows, Excel, entre otros, son solo algunos ejemplos de software. La computadora no podría trabajar y funcionar correctamente sin el hardware y el software, pues ambos se complementan uno a otro. ¿Y tú, qué otro software o hardware conoces? Como visto en el video, vamos a tratar de establecer cuál es la diferencia entre el hardware y el software. En este caso, la diferencia viene dada porque el hardware está representado por los elementos físicos de un computador, o sea, aquellos que son tangibles, en video aquí son tangibles, o aquellos que se pueden palpar. Y la parte contrariamente el software son los elementos lógicos del computador, o sea, son todos los elementos intangibles, aquellos elementos que no se pueden palpar. Ahí radica la diferencia entre el hardware y el software. El hardware es tangible y el software es intangible. El hardware se puede palpar, el software no se puede palpar. El hardware es esta parte física, la que podemos tocar, los monitores, teclados y todas esas cosas. El software es lo que está dentro de la máquina, todas las aplicaciones, todo el sistema operativo, los datos, la información que está dentro del computador. Un ejemplo podría ser el teclado. El teclado es un hardware porque es un componente físico del computador, es tangible, se puede palpar. Y en el caso del software podría ser el sistema de control de estudio que tenemos nosotros ahorita, el SDUX, que es donde vemos nuestra información académica. Ese es un software porque es un componente lógico del computador, es intangible, está dentro de la máquina, nosotros no lo podemos palpar. Ok. Atendiendo a la pregunta del video, ¿qué otro hardware o software ustedes conocen? Por ejemplo, les voy a hacer preguntas muy puntuales. Julio, dame un ejemplo de un hardware. La cámara. La cámara podría ser un hardware. Dame un ejemplo de un software, José. Canaima. El sistema. El sistema operativo Canaima. Ese es un Software libre. Ok, entonces, ya veo
de lo que estamos hablando y entienden básicamente la diferencia entre hardware y software. En este momento vamos a pasar a que les voy a entregar una hojita y ustedes van a hacer una pregunta de pareamiento donde van a especificar qué es el hardware y qué, o sea, de los elementos que están allí, cuál es hardware y cuál es software. Ok, ustedes hagan ese pareamiento y ahorita lo vamos a discutir. Vamos a discutir lo que ustedes están colocando allí y de todas maneras eso va a contribuir a que se ayuden en la resolución de esta pequeña revista. Por ejemplo, la impresora, ¿qué sería? Un hardware. El Google Drive, ¿qué sería? Software. El Moodle, ¿qué sería? El pendrive, ¿qué sería? Ok, entonces allí veo que están bastante claros en lo que es el contenido de la clase. Para en el próximo encuentro que tengamos, vamos